Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez estamos en el punto 4 del epígrafe 6, la vigilancia a la paz, del capítulo 7, los regalos del reino. Es la página 137 del libro regular. Y dice así este punto 4. El ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. En este descreimiento estriba su origen y aunque el ego no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. Claro, el ego tiene un particular interés en que no llegue ninguna verdad a la mente del decisor que él está dominando en ese momento. Ya hemos visto que su supervivencia se basa precisamente en esa ocultación de información real, en esa confusión completa de la mente del decisor temporalmente identificado con él. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. Claro, la totalidad es lo que precisamente implica tener un conocimiento completo de quién eres, de dónde provienes, dónde estás, qué es lo que ocurre. Y la relatividad es lo que le permite al ego establecer ese ambiente de confusión en el que nada es lo que parece, pero todo lo que ves parece ser real. En este descreimiento de no poder ni querer saber nada, en este descreimiento de la totalidad que no le beneficia, que le llevaría de seguro a una extinción completa, en este descreimiento estriba su origen. El origen del ego, lo hemos dicho muchas veces, es el resultante de haber sufrido el decisor, el soñador, una fuerte involución mental como consecuencia de haber decidido experimentar por curiosidad cómo sería ser independiente del padre, amante y amoroso. Esa independencia le llevó a intentar tener una experiencia que no podía ser real, tenía que ser ficticia, porque es imposible dejar de depender de tu creador, del cual formas parte. Esa experiencia, no obstante, le produjo una fuerte involución mental en la que empezó a albergar creencias falsas como el pecado, la culpa y el miedo, y eso le llevó a un enloquecimiento en el que, tras una resultante final de vergüenza, ira y rabia, deseó huir y refugiarse allá en el único lugar donde puede refugiarse una mente, que es en la oscuridad de los opuestos a su naturaleza real. De forma que se pasó desde una realidad completa a una ficción completamente relativa, imperfecta, incompleta e incierta. Y por lo tanto, el origen del ego estriba precisamente en intentar sostener esa irrealidad incompleta, relativa, imperfecta e incierta para que el decisor, identificado con la oscuridad, no pueda salir de ahí, le sea imposible. En este descreimiento estriba su origen, y aunque el ego no te quiere,
le es fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. El ego nace por esa vergüenza, esa ira, esa rabia, ese miedo y esa culpa. Entonces, él engendra con ira, vergüenza, rabia, miedo y culpa, tal como fue engendrado. Por eso le es fiel a sus propios antecedentes. Aquí, en la palabra es de le es fiel, aparece en cursiva porque, lógicamente, el ego en sí no es nada. Somos nosotros enloquecidos, con un rol de personalidad resultante de ese enloquecimiento. El ego no es real, somos nosotros mismos en estado de postración intelectual máxima. La mente siempre se reproduce tal como fue producida, con vergüenza, ira, rabia, miedo, culpa y un conjunto de creencias irreales. Así fue producida la mentalidad egoica, esta mentecita material con la que nos desenvolvemos aquí, y por supuesto, pues todos los posteriores roles que reproducimos en estas experiencias son roles ya egoicos, que van a reproducirse de la misma forma en que se produjo ese rol egoico, con lo cual queda garantizada la demencia de estas experiencias. Así es lo que resulta de esa observación que podemos realizar de nuestro mundo. Por cierto, en estos momentos, en mayo de 2020, en pleno coronavirus, pues con amplios ejemplos de esa demencia. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo. Le es leal a éste, y esa lealtad le hace traicionar al amor porque tú eres amor. El amor es lo que te va a liberar de esa servidumbre mental que le tienes comprometida al ego, a la locura, a la oscuridad. Pero eso, a esa parte de ti enloquecida no le interesa. Eso al ego no le viene bien. Entonces, él sigue prefiriendo serle leal al miedo y por lo tanto te va a infundir todo el miedo posible para que reacciones en las vivencias de este mundo presa completa del miedo y de esa forma poder mantenerte cautivo. Mirad si no la reacción que se ha producido ante esta cuestión del coronavirus. Más nos valdría ocuparnos que preocuparnos. La preocupación viene producida por el miedo y la ocupación puede ser un fiel reflejo de una mentalidad amorosa. Voy a ocuparme de que los efectos que estamos experimentando con esta planificación colectiva sean los menores posibles y que salgamos todos de esta nueva fase de locura en la que hemos entrado. Le es leal al miedo y esa lealtad le hace traicionar al amor porque tú eres amor. Él sabe lo que tú eres en realidad. Más que saberlo con certeza porque es
el resultado de una locura, lo sospecha. Y entonces él sospecha que si permite que tú retornes a tu naturaleza real, a la cual retornarías de seguro si estuvieses privado de su influencia nefasta, pues entonces él lógicamente dejaría de existir, con lo cual él tiene que hablar de amor constantemente, pero habla de otro tipo de amor diferente del que tú eres, habla del amor del mundo, el amor egoísta, el amor interpretado por él, y no permite que descubras cuál es el amor divino, el amor de tu origen, el amor de tu procedencia, que es el que de seguro te liberaría de su yugo. El amor es tu poder, que el ego tiene que negar por su propia supervivencia. Tiene que negar también todo lo que este poder te confiere, porque te lo confiere todo. Si el amor divino logra finalmente recuperar el contenido de tu mente, la reidentificación con tu origen, con tu naturaleza real, amorosa, sería inmediata. Y cuando uno se reidentifica con su naturaleza, se conoce perfectamente. Al conocernos perfectamente, conoceríamos nuestro origen. Y como nuestro origen es la totalidad, primero, único, todo y último, pues entonces, efectivamente, el amor nos conferiría todo. Amor en nuestra mente, conocimiento de nosotros mismos y de los demás, conocimiento de nuestro origen, recuperación de nuestra herencia, la totalidad. Nadie que lo tenga todo desea el ego. Claro, efectivamente. El ego es una gravísima limitación. ¿Cómo puedes renunciar a todo y volver a el ego cuando has reconocido que lo tienes todo? Simplemente con reconocer tu ser. Nadie volvería al ego. Su propio hacedor, pues, no lo quiere. Nosotros mismos, ahora mismo, estamos, pues como estaría una persona completamente esquizofrénica, encerrada en un hospital psiquiátrico, sin reconocerse a sí misma ni a los demás. De esa forma estamos y de esa forma estamos todos aquí. En diversos grados, lógicamente, porque una vez que sales de la totalidad, pues hay grados. Y todos estamos en un grado muy extremo. Si no, no estaríamos aquí, porque esta es una experiencia muy extrema, ¿de acuerdo? Aunque hay grados, pero todos en el extremo. ¿Eh? Bien. Lógicamente, si esas personas que están en ese hospital por un momento tuviesen un instante de lucidez y pudiesen comprender que han abandonado toda su vida, sus relaciones y a su familia y están allí postrados, babeando, no querrían seguir allí. Si tuviesen un intervalo de lucidez y pudiesen reconocerlo, no querrían seguir allí. Querrían recuperar lo que es suyo, su vida real. Bien, pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos postrados babeando y no hemos tenido aún ese instante de lucidez, ese instante santo continuado. ¿Eh? O no lo hemos tenido con suficiente
lucidez, nitidez, como para darnos cuenta. Sí vamos viendo que esta situación en la que estamos no nos hace feliz y eso nos hace progresar y hemos entrado en una etapa de aprendizaje, afortunadamente. Pero hay que recalcar que nosotros mismos no querríamos seguir en esa situación identificados con el sufrimiento que supone el ego. Nosotros como hacedores del ego, nosotros como soñadores, ahora mismo instanciados y fragmentados, pero al fin y al cabo nosotros como soñadores, es decir, como perfectos hijos de Dios, aun soñando, no podríamos permitir, teniendo un instante de lucidez, seguir en esa situación de postración sin disfrutar de lo que nos pertenece. Nadie que lo tenga todo desea al ego. Nadie que se dé cuenta de lo que tiene volvería con el ego. Su propio hacedor, pues, no lo querría. Nosotros mismos no querríamos seguir postrados de darnos cuenta de lo que supone para nosotros. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó, la del soñador, se reconociese a sí misma, dejase de soñar, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Ya, se acabó. Eso mismo, en los momentos en los que nos damos cuenta de a dónde nos lleva el ego, al sufrimiento, en el momento en el que nos damos cuenta, lo hacemos. Decimos, ya está aquí. No, no. Y rechazamos seguir sufriendo. Y si esa mente reconociese a cualquier parte de la filiación, se conocería a sí misma. Claro, nosotros aquí funcionamos con un mecanismo mental que es la percepción. Y la percepción lo que hace es proyectar. De forma que nuestra ignorancia actual sobre lo que somos la proyectamos sobre nuestros hermanos, sobre los demás. De forma que vemos a los demás como lo que no son. Es un bucle, ya lo hemos dicho. Creencias erróneas sobre lo que ocurre. Las proyectas en la pantalla de tu experiencia y ves de forma errónea a los demás. Y al verles refuerzas esa creencia errónea de lo que son. Si tú, en un instante de lucidez, sustituyes esas creencias erróneas por otras reales y les ves como son, entonces proyectas en la pantalla de tu experiencia esas nuevas creencias verdaderas en vez de las erróneas y al verles rompes el bucle vicioso y instauras en su lugar un bucle virtuoso, de forma que nueva creencia real de lo que es mi hermano, proyectada en la pantalla de la experiencia, veo a mi hermano como es en realidad y al verle, por el mecanismo proyección-percepción, estoy reforzando esa nueva idea verdadera en mí. Y al conocerle, entonces me conozco por ese mecanismo, porque empiezo a albergar una creencia real en vez de una creencia ficticia sobre ellos y por lo tanto aprendo una realidad en vez de una ficción. Si esa mente reconociese a cualquier parte de la filiación como es en realidad, acabaría conociéndose a sí mismo como es en realidad, por haber roto el bucle vicioso
del mecanismo percepción-proyección y haber instaurado un bucle virtuoso en ese mismo mecanismo proyección-percepción. Esta es la explicación técnica de por qué, si conoces a los demás, te vas a conocer a ti mismo. Y también vas a conocer entonces el origen común de todos. 5. El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. El ego no quiere que resuelvas el bucle percepción-proyección vicioso por el cual ves erróneamente a los demás. No quiere que lo sustituyas por el bucle virtuoso. No quiere que aceptes esa versión alternativa con la cual interpretar lo que son los demás. No le interesa. No le interesa, por lo tanto, que aprecies a los demás al conocerles realmente como son. No le interesa, por tanto, que les reconozcas realmente. No le interesa que corrijas esa percepción errónea. No le interesa, finalmente, que conozcas. Le sigue interesando que percibas erróneamente. Aquí conocer en el sentido de percibir correctamente, con esa creencia verdadera, alternativa, procedente de esta información, como nuevo filtro para interpretar la realidad en nuestras relaciones. El ego percibe la amenaza de todo que todo aquello representa como una amenaza total, porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Por lo tanto, no puede permitirse el lujo de que implantes esa comprensión profunda de qué está ocurriendo y quiénes son los demás en ti. Permite que hagas una comprensión intelectual, con resistencias, pero él sabe que la comprensión profunda, la asimilación o la integración de ese nuevo valor divino del amor al percibir a los demás, sustituyendo el valor del mundo egoico del miedo, él sabe que la integración del nuevo valor sí que ya sería efectiva. Y entonces, lógicamente, percibe esa comprensión profunda que puedes realizar de la situación como una amenaza. Porque una vez que realices esa comprensión profunda, para ti será una verdad generalizada. Mientras tú ames a algunos y a otros no, estarás en la ilusión de amor, que él te permite que la tengas, porque él sabe que el amor relativo es ilusorio y no te va a llevar a darte cuenta. Yo amo a los míos, pero los que no son los míos los odio y les temo. Él no se preocupa. Él se preocupa cuando, por la comprensión profunda que realizas de esta información, implantas, integras, asimilas el valor divino del amor real. Y eso es una generalización. Eso implica una corrección total. Y ahí sí que tiene miedo. Eso sí que no lo puede permitir. Mientras tú sigas excluyendo a alguien de la ecuación de el amor fraternal que le debes, él no se preocupa. Él percibe la amenaza que todo ello representa como una amenaza total, porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Si tú realizas una comprensión profunda, lógicamente la siguiente consecuencia es que asumes un compromiso total. Claro, acabo de entender que
tras todo ser vivo, ahora aparentemente percibido detrás de cuerpos, que es un camuflaje, trascendente a esos cuerpos, hay una conciencia de un soñador que es mi hermano, detrás de todo ser vivo, detrás de cada persona y detrás del resto de cada uno de los seres vivos, hay un soñador confundido y es mi hermano. Es mi mismo espíritu, soy yo mismo. Somos una unidad bajo el paraguas de nuestro Padre Creador. Es el mismo origen el que tenemos todos. Y por lo tanto, tú adquirirías un compromiso total con toda la filiación. Después de comprender profundamente el valor divino que implica la comprensión intelectual de esto que acabamos de decir. Y eso él sí que no lo puede permitir, porque entonces ya estaría absolutamente fuera de juego. Por eso veo una amenaza total a que comiences a corregir tu percepción y entres en el periodo de aprendizaje que te va a permitir realizar esa comprensión profunda y esa asimilación de ese nuevo valor divino sobre el amor real y no sobre el amor ficticio del mundo, que al ego no le preocupa que lo tengas. No le gusta, porque es un indicio de que vas a acabar finalmente accediendo al amor real. Pero no supone una grave amenaza. La grave amenaza supone cuando te das cuenta de que no tiene ningún sentido transigir con excepciones. A estos sí, a aquellos no. Estos son de los míos, pero esos no. Cuando te das cuenta de que no tiene ningún sentido transigir con excepciones porque ese no es el amor real y ese amor ficticio no te lleva a la felicidad, a la paz, a la dicha, a la confianza, a la despreocupación, entonces el ego ahí sí se preocupa. Forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa, pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tejer ilusiones y si lo hace, creerá en ellas, porque creyendo en ellas, fue como las tejió. Si el ego si el ego finalmente detecta que estás cercano a una comprensión profunda de que las únicas relaciones reales con todo ser vivo que percibas son las derivadas del amor real, si él ve que empiezas a integrar ese valor en ti, entonces se ve forzado a separarse de ti. Y lo que va a comenzar es una labor de propaganda en contra tuya. Para eso estará dispuesto a unirse a cualquier otra cosa. Y vamos a poner un ejemplo para que se entienda perfectamente cómo el ego, cuando ya se ve finalmente amenazado porque ve que tú ya estás en el camino de esa comprensión profunda, cuyo final significa el rechazo que vas a realizar de él, su extinción, él entonces empieza a unirse a cualquier cosa y a separarse de ti. Y es cuando para nosotros empiezan los miedos a perder el arraigo social. Nosotros nos educamos en este mundo como
formando parte de grupos de acogida. Mi familia, los de mi barrio, los de mi clase social, los de mi colegio, los de mi ideología religiosa o política o cualquier otra. Entonces, en el momento en el que el ego, es decir, la parte enloquecida de tu mente, comienza a sospechar que en ti empieza a haber una comprensión cada vez mayor, saltan todas las alarmas. Y lo siguiente que va a ocurrir es que vas a encontrar dentro de ti el miedo a el ridículo dentro de tus grupos de acogida, porque tus grupos de acogida normalmente serán egoicos también y tendrán un conjunto de creencias que les dará esa apariencia de solidez como grupo y serán unas creencias egoicas. Y cuando tú vengas con tus nuevas creencias para confrontar las suyas, entonces ahí aparecerá en tu mente el ego diciéndote, mira qué ridículo eres. Al final vas a acabar consiguiendo que te expulsen de su lado. No van a querer saber nada de ti. Te vas a quedar solo. Forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa. Va a haber un periodo en el que, recién asomado a esos nuevos valores que descubrirás, vas a tener que vencer todavía el último embate del ego, la parte enloquecida de tu mente, haciendo propaganda contra ti, para que quiebres en tu seguridad y en tu confianza. Eso va a ocurrir. Pero no hay nada más. Todo eso sigue siendo una ficción en cuanto tú, con esos nuevos valores, te conviertes en un polo de luz, incluso dentro de todos esos grupos de acogida. Y si bien puede producirse alguna situación inicial de rechazo, finalmente la luz disipará la oscuridad. Y la luz en tu mente disipará la oscuridad en las otras mentes. Con lo cual, el ego va a jugar simplemente con una expectativa de rechazo, que es posible que tú te creas y digas, uff, es verdad, me van a rechazar. Pero si tú superas ese pequeño embate falsario que va a realizar la parte enloquecida de tu mente contra la parte cuerda de tu mente recién concordada, entonces te vas a dar cuenta de que no hay nada más. No obstante, la mente puede volver a tejer ilusiones. Si tú abandonas la vigilancia de tu mente, si tú en una situación, por lo tanto, de estrés producido por haber abandonado la vigilancia de tu mente, te desintegras de nuevo, puedes volver a identificarte con las ilusiones egoicas y puedes volver a creer en ellas, porque realmente, creyendo en ellas, en ese estado desintegrado, que puntualmente por estrés, por preocupación, por cualquier circunstancia externa que ocurra, puedes volver a alcanzar, vas a sentirte tentado de consolarte recogiéndote de nuevo en los grupos de acogida y para ello volviendo a asumir sus falsas creencias. Y ese juego es el que va a estar ocurriendo constantemente hasta que te des cuenta de que no va a ningún lado y te produzca una frustración creciente porque veas que
todos tus intentos de sentirte mejor se ven malogrados, finalmente, porque en las situaciones aparentemente más complicadas pierdes la vigilancia sobre todas estas nuevas cuestiones y vuelves a aferrarte a las antiguas cuestiones para poder seguir disfrutando de esa ficción que te da una aparente seguridad por el arraigo de nuevo en esos grupos, pero que lo único en que consiste es en que vuelvas a la esclavitud y al sufrimiento. Dice el punto 6. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puede percibirlas en absoluto. Esa parte de Dios y de otros seres despiertos en nuestra propia mente, que nos ofrece la alternativa real a las falsas creencias con las que interpretamos el mundo, esas voces en nuestra mente desvanecen las ilusiones sin atacarlas, porque las ilusiones son, y atacarlas sería precisamente conferirles carácter de realidad. Entonces, cuando se tiene perfecta claridad sobre lo que son las ilusiones, no se atacan porque ni siquiera se perciben. Cuando se tiene perfecta claridad sobre la realidad, las ilusiones se pasan por alto. Es como si ahora mismo pretenden hacerte creer que un cuento infantil fuese real. Pues tú dirías, es que ni reparo en esta cuestión. ¿Me estás realmente diciendo que este cuento infantil es real? Venga, por favor. Claro, ni reparas. El Espíritu Santo no puede percibir las ilusiones en absoluto. Esas ilusiones que tú como infante espiritual, pues sí te crees. Pero un adulto espiritual máximo como el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios en nuestra mente, ni las percibe. No puede percibirlas en absoluto las ilusiones, porque su mente está en el conocimiento. Por consiguiente, no existen para él, para el Espíritu Santo, esas ilusiones. Igual que para ti no existe ni un mínimo indicio de veracidad en un cuento infantil que un niño podría creerse. El Espíritu Santo resuelve el aparente conflicto que las ilusiones engendran, percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido. Es como un niño que te dice, papá, tengo miedo porque puede venir volando la bruja del cuento y llevarme. Entonces, pues tú, que eres un adulto, igual el Espíritu Santo es un adulto espiritual y tú eres un infante espiritual. Tú como adulto le dirías al niño, no te preocupes, eso no va a ocurrir, no tiene sentido, son ilusiones, tranquilízate, estás aquí conmigo. El conflicto no tiene sentido, por lo tanto, para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto. Quiere, no obstante, que te des cuenta de que, puesto que el conflicto no tiene sentido, no es comprensible. No, papá, de verdad, que viene la bruja en la escoba y me va a llevar.
Tú no te pondrías a explicarle a tu hijo, no, mira, no va a venir la bruja con la escoba porque la bruja pesa mucho y la escoba no la puede llevar. No, no tendría sentido entrar a explicar el conflicto. Tú sencillamente le dirías a tu hijo, hijo mío, no existen las brujas. No existe una bruja volando en una escoba. Eso es un cuento nada más. No te creas eso. Es un cuento para entretenerte un rato. Pero cuando ya te has entretenido y has visto que lo que te produce es miedo, lo que tienes que hacer es darte cuenta de que no es real y que no hay brujas que vuelen en escobas. Eso es lo que el Espíritu Santo pretende hacer contigo. Sí, bien, te lo has creído un tiempo y te ha dado miedo, pero es que no es real. No tiene sentido, no es comprensible. Dime, hijo, ¿has visto alguna vez alguna bruja volando con la escoba? ¿A que no? ¿Ves? Como ya dije anteriormente, el entendimiento suscita aprecio y el aprecio suscita amor. Si tú comprendes cabalmente lo que trasciende al camuflaje de los cuerpos físicos, puedes acabar conociendo realmente quiénes son los demás. Y al conocerles, les acabarás apreciando, porque verás que son como tú, en el fondo. Y cuando les aprecies, finalmente, esa comprensión y ese aprecio podrá terminar finalmente en un tierno sentimiento de amor hacia los demás. Cosa que no podría ocurrir si no les entendieses, porque les seguirías viendo como extraños, con intereses divergentes con los tuyos. Incluso a nuestra familia cercana los vemos como extraños a veces. Bueno, eso impide el aprecio y eso impide el amor. El amor es lo único que se puede entender, ya que solo el amor es real y por lo tanto solo el amor tiene sentido. De hecho, el amor es lo único que finalmente, como valor en ti, confiere un resultado de dicha, paz, confianza y tranquilidad a tu experiencia de vida. El único. Esto es fácilmente comprobable, aunque solo sea en grado, pero incluso en grado es fácilmente comprobable. Lo único que, según el grado va aumentando, puede que se acerque definitivamente a la totalidad. Y entonces ahí sí que ya está completamente integrado ese valor divino en ti. Y ahí sí que hay un cambio verdaderamente cualitativo. Porque mientras haya excepciones sigue siendo ilusión de amor, creciente en grado, pero no es amor todavía. Por eso es muy motivante intentar avanzar hacia ese concepto que para ser real tiene que ser general, tiene que ser total. Si no, no es real, es una aproximación, es un reflejo cada vez más brillante de lo que supone ese valor, pero no es el valor todavía. El amor es lo único que se puede entender, ya que solo el amor es real, y por lo tanto solo el amor tiene sentido. Y por lo tanto no queda ninguna otra salida que tender hacia ese concepto verdadero, con un significado elevado, que incorpora ese valor divino, que es el amor real. Según te vas aproximando gradualmente en una fase de aprendizaje,
te vas sintiendo mejor. Eso ya es un indicio importante. Pese a que, como ya hemos visto, el ego, viéndote inmerso en ese proceso, se ve forzado a separarse de ti y está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa para que regreses a la ilusión de amor y al sufrimiento. Dice el punto 7, si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto en favor de Dios y de su reino. Es decir, alerta y vigilante de todo menos de Dios y de su reino y su entorno divino y sus atributos y sus características. ¿Qué ocurre? Que si estás completamente identificado con el ego, tal como hemos visto que el ego va a operar en ti cuando estás completamente confuso, lo que le va a preocupar es estar pendiente absolutamente de todo lo que ocurre externamente en el mundo, excepto de Dios y de lo que implica. Y eso es lo que hacemos ahora. Nuestra vida diaria, la vida diaria de una persona media, pues es estar completamente pendiente absolutamente de el juego de supervivencia en que consiste este mundo. Competencia, conflicto, ataque, distancia, exclusión. Para sobrevivir. Para sobrevivir cuando lo que crees falsamente que eres tiene que sobrevivir en este entorno. Si es normal. Si tú crees que eres un cuerpo y una falsa identidad vulnerable, si realmente estás convencido de eso, la consecuencia inmediata es que tienes que sobrevivir, si es normal. Claro, la cuestión es la tremenda infelicidad que te produce esa creencia. Hasta que llega un momento en que dices, basta, tiene que haber otro camino. Bueno, pues este es el otro camino. Si tuvieses presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta de todo, excepto de Dios y lo que implica, y su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto, la única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. No, perdona. Yo me sigo creyendo el mundo. Yo, en el estado en el que estoy, me sigo creyendo el mundo. Yo creo que el mundo tiene todavía una dosis de realidad que no estoy dispuesto a renunciar a ella. Yo valoro aún el mundo. Claro, si valoras el mundo, entonces sigues valorando la idea de que eres un cuerpo, de que los demás son cuerpos, de que estáis separados, de que tenéis intereses divergentes, de que estáis en conflicto, de que hay que luchar y hay que atacar para sobrevivir porque eres un cuerpo y los demás son otros cuerpos y si no te pueden atacar a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigues pensando que hay algo de eso, es normal que actúes como el mundo actúa. Es normal. Pero eso no te va a llevar a la felicidad profunda, permanente, duradera, a la confianza, a la despreocupación. No te va a llevar a eso. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta.
un estado de guerra. ¿Por qué habrías de estar en un estado de guerra salvo si te creyeses un cuerpo? Si tú crees que eres un cuerpo y que si el cuerpo tuyo muere, si tú crees que eres esta identidad de fulanito de tal que tiene que sostener su arraigo en este mundo, entonces lógicamente estás en estado de guerra. Porque este mundo implica el conflicto permanente para poder sostener tu cuerpo y tu falsa identidad. Permanente. Entonces el estado de guerra es la normalidad. Pero ya estás viendo que te cansa, ¿no? Ya estás viendo que no puedes más. Todos nosotros acabamos viendo que no podemos más con el estado de guerra. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Nuestras creencias son un continuo conflicto. Por eso requieren que estemos constantemente vigilando que nuestro cuerpo y nuestra identidad esté protegida. Por eso hay una frase que es muy elocuente. Por eso preferimos tener razón antes que ser felices. Porque tener razón en una discrepancia supone sobrevivir tu falsa identidad. Igual que defenderte en una contienda física supone sobrevivir tu cuerpo. Cuando tú valoras tu cuerpo y tu identidad como lo único real, sin lo cual lo pierdes todo y no eres nada, tienes que mantenerte constantemente alerta porque esas creencias implican un conflicto constante con el mundo. Constante. Sin embargo, si tu creencia sobre ti mismo es otra, que implica que no hay necesidad de defensa y por lo tanto hay ausencia de conflicto, entonces esas creencias no requieren vigilancia. Yo estoy tranquilo. Es el ejemplo de la vida de Jesús. Soy consciente de que puedo acabar preso del Sanedrín y con un final, pero es que yo sé lo que soy y de esa forma sé que no pierdo nada. No hay conflicto. Si las creencias requieren vigilancia, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra. Claro, nuestro estado de guerra diario. Haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Desde que nos despertamos, tenemos que estar alerta pensando qué vamos a hacer en ese día para poder seguir manteniendo nuestra supervivencia física y nuestra supervivencia social. Y todo lo que hacemos está encaminado a ello. Obviamos completamente lo que podría llevarnos a actuar con amor, que sería darnos cuenta perfectamente de qué valor tiene cada cosa. Si entendiésemos
lo que somos y lo que son los demás, le daríamos valor a las relaciones como fin de mostrar el carácter fraternal que trasciende a los cuerpos. Pero si nuestras creencias es que somos cuerpos y estas identidades, lógicamente estaremos constantemente en la guerra, en la lucha de sostener tanto el cuerpo como la falsa identidad, en conflicto con los demás, en un mundo escaso, en un mundo preso del miedo. Pues cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. ¿Cuándo estás en paz? Cuando sabes que no tienes nada que perder. Al revés, todo que ganar y que recuperar. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas. Pues las de nuestro día a día, que somos un cuerpo que tiene que sobrevivir, que somos una identidad que tiene que sobrevivir socialmente. Y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieses creído lo falso. El Espíritu Santo quiere ayudar. ¿Y cómo te va a ayudar? Ofreciéndote siempre la creencia alternativa. Si tú te ves atraído por esa idea y la pones en práctica, esa nueva decisión supone una nueva experiencia de vida, un logro y una motivación para continuar. El Espíritu Santo no tendría motivo para ofrecerte la creencia alternativa si tú tuvieses una creencia verdadera, correcta sobre lo que eres. Pero al tener la creencia falsa, Él, como te quiere ayudar, solicita tu atención con esa creencia alternativa a la tuya de siempre. Solicita tu atención, la solicita respetuosamente, no es coercitiva, es apremiante porque necesitas apremiantemente esa ayuda. Entonces solicita tu atención, siempre manifestándose a través de la emoción. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Bueno, este es el bucle del mecanismo percepción-proyección. Es el bucle de ese mecanismo. Cuando crees en algo, lo proyectas en la pantalla de tu experiencia, inconscientemente. Pero al verlo en tu experiencia, lo que tú misma has proyectado, dices, ¡ah! Eso es real. Es el mecanismo de la percepción-proyección. Es un bucle que te ratifica en lo que crees. Porque inconscientemente interpretas el mundo conforme a lo que crees. Y al verlo conforme a esa interpretación, dices, claro, es así, todos son cafres que me quieren mal. Cuando crees en lo que Dios no conoce, en la ilusión, tu pensamiento parece contradecir al suyo, y esto hace que parezca que lo estás atacando. Ese es el principal motivo de conflicto interno que tenemos en nuestra vida diaria. Se sitúa en la inconsciencia cercana. En la inconsciencia cercana está constantemente el conflicto entre
lo que nosotros creemos, qué es lo que nos hace interpretar el mundo tal como lo interpretamos, esas creencias egoicas, limitantes, y darnos cuenta porque proviene de la inconsciencia profunda y alcanza a la cercana, de que realmente Dios no comparte esa visión que nosotros tenemos del mundo. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo. Sí, en la inconsciencia cercana está ese contraste, siempre, porque está esa parte de Dios, personalmente de Dios en nuestra mente, que es el Espíritu Santo. Está. Y entonces te está dando el contraste. Y esto hace que parezca que lo estás atacando, porque estás en desacuerdo con esa alternativa. Menos mal que aparece la alternativa, si no, nunca te darías cuenta. Pero apareciendo la alternativa de la creencia real, seguir apoyando la falsa creencia genera un conflicto cada vez mayor. ¿Cómo lo soluciona el ego? Desconectándose de la emoción que produce el conflicto entre ambas alternativas. Te sientes mal, pero como la poderosa referencia externa del mundo ha logrado cautivarte y tú, debido al estrés cada vez mayor por la amenaza que percibes, estás desintegrado, entonces acabas diciendo, mira, paso de esa emoción, paso de ella. El mundo me dice que tengo que atacar, y aunque me sienta mal, ataco, ataco y ataco. Una involución psicológica, la locura cada vez mayor en ti. Porque tienes que esquivar el que te das cuenta realmente de que hay una solución verdadera que no estás aplicando. Y entonces eso te da la sensación, también falsa, esa sensación la obtienes del mundo, de que estás atacando a Dios. Y lo vamos a dejar aquí. Hemos avanzado estos 4 puntos, 4, 5, 6, 7. Nos quedamos en el 8. Este es un epígrafe largo. Espero en la última sesión, o en la siguiente sesión, la tercera, no digo ya la última porque luego nunca lo cumplo, acabar con el epígrafe. Intentaré hacer un vuelo de pájaro. No sé si lo conseguiré. El caso es que hoy terminamos aquí, en este punto 7, y dejamos el 8 para la siguiente. Prospector UCM.